Muchas gracias, doctor Mesa, señor procurador, doctora Diana Margarita, a todos los invitados, a mis colegas, gracias por acompañarnos en esta audiencia. Yo creo que es un escenario positivo, yo diría óptimo, para hacer, si se quiere, una reflexión colectiva sobre los retos y desafíos de nuestro sector salud, que como usted lo ha dicho o insinuado, doctor Mesa, es una responsabilidad de todos, que trasciende con creces lo que hace el Ministerio. Yo voy a tratar de hacer lo siguiente, voy a hacer una presentación general, y a raíz de esa presentación yo creo que se responden varias de las preguntas del cuestionario, quedan 2 o 3 a las que abordaré de manera directa. Por ejemplo, en mi presentación no abordo el tema de la tasa de cambio, volveré sobre ese tema al final. Pero yo creo que quiero responder las preguntas no una a una, sino en medio de un contexto general sobre la problemática del sector, sobre las causas más profundas y también haciendo énfasis particular sobre los conjuntos de política pública para lidiar con 2 problemas que creo que debemos empezar a diferenciar. El problema del pasado, de cómo vamos a pagar las deudas y cómo vamos a recuperar financieramente el sector. Y el problema del futuro, esto es cómo vamos a evitar que lo que ocurrió vuelva a ocurrir. Y cuál es el conjunto de políticas públicas para resolver el pasado y para evitar problemas semejantes en el futuro, porque yo creo que son políticas públicas diferentes, que hemos construido en parte con muchos de quienes nos acompañan. Yo no quiero volver sobre el asunto ya manido de si hay crisis o no. En una de las presentaciones en el Congreso hace aproximadamente 2 meses, yo quise hacer una diferenciación que me pareció importante en su momento y que fue malentendida, en parte porque en nuestras democracias mediatizadas a veces los matices no gustan. Yo hice un repaso de los diferentes indicadores de salud pública del país, haciendo un énfasis en los indicadores trazadores que todo el mundo utiliza. Y mostré que de manera clara estos indicadores, desde una perspectiva panorámica general, muestran una mejoría importante, sustancial, inclusive mayor que muchos de los otros países de la región que tienen modelos distintos. Y dije en su momento, queriendo hacer ese matiz, que Colombia, desde esa óptica, no tenía una crisis de salud pública. El titular del día siguiente fue: el ministro está negando la crisis. Yo nunca quise hacer eso. Seguidamente dije, aquí hay problemas asistenciales muy grandes que se traducen en 2 problemas donde quise poner el énfasis. La congestión de nuestros servicios de urgencia, sobre todo de tercer nivel, y los problemas asociados a la falta de oportunidad y calidad de algunos de los servicios de salud. Y después quise ahondar en el tema que nos ocupa y donde voy a hacer un énfasis grande el día de hoy, son en los problemas financieros del sector, que yo nunca he negado. Además, desde el primer día he tratado de decir, si se quiere, de manera clara y vehemente, que aquí hay una crisis financiera profunda, todavía sin resolver. Lo que sí he tratado de hacer en todos los escenarios también es hacer otra diferenciación, porque muchas veces en la crisis financiera se han confundido 2 elementos que son diferentes. El tema del flujo de recursos y el tema de la crisis financiera, que en el fondo es una crisis de faltante estructural de recursos. Lo he dicho una y otra vez y lo repito. El sector, más o menos del año 2008-2009, sistemáticamente, año tras año, quizás mes tras mes, ha gastado más recursos de los que tiene. Y eso se ha traducido en una serie de problemas que vamos a analizar en un minuto. En el tema de flujo de recursos, doctor Mesa, yo creo que el sector ha venido avanzando. Y las normas, desde la 1438 y hacia más adelante, yo creo que han tenido éxito. Flujo de recursos en el régimen subsidiado, cuando existían los contratos municipales y cuando teníamos esta distorsión de fuentes, cada una en cabeza de una entidad distinta. Ese flujo de recursos, hemos dicho a veces que era de más de 90 días y que pasó a 5. Tenemos evidencia de que era más, de 150, 170 días, 300 días. Yo creo que las mejoras son evidentes para cualquiera que conozca el sector en el flujo de recursos en el régimen subsidiado. Hoy tenemos una realidad que es completamente diferente a la que teníamos hace unos años y eso a veces no se reconoce.
En el tema que tiene que ver con los pagos del FOSIGA, ya en el régimen contributivo, doctora Nelsi, usted también sabe, las glosas casi no existen hoy. El tema de los saldos no compensados, que era un problema histórico del sector, podríamos decir que está resuelto, y resuelto de manera plena, definitiva. Las glosas no de compensación, sino en lo que tienen que ver con el tema de recobros, que fueron también un problema agudo del sector por allá a finales de la década pasada y a comienzos de esta década, han venido disminuyendo sistemáticamente y hoy tenemos un porcentaje de glosa que es difícil porque los trámites administrativos son complejos, entre el 10 y el 15% por las diferentes EPS. Aquí hablábamos de glosa, doctor Mesa, de 20, 25, 30, 40%, 50% para algunas EPS, con todo lo que eso significó. Entonces, un primer punto que yo quiero hacer de manera vehemente es que en el tema de flujos de recursos hay avances importantes. Y es fruto de un trabajo, yo creo, comprometido, serio, del Ministerio. En algún debate, recuerdo, esto era año 2011, 2012, el doctor Juan Carlos Echeverri, entonces ministro de Hacienda, le gustaban las metáforas y estos temas gráficos. Dijo, lo que necesita, señor procurador, el sector salud es diablo rojo. Aquí tenemos un problema de recursos que están por allá atascados. Hoy podríamos decir que el diablo rojo funcionó y ya aquí los recursos están fluyendo. Tenemos, eso sí, costos de transacción que siguen siendo muy altos derivados de la forma como opera el sector, sobre todo la forma como se relacionan los pagadores y los hospitales de tercer nivel, basados en estos contratos por evento o basados a veces en la forma dilatada como los agentes operan. Pero ese es un problema diferente al tema del flujo de recursos. Flujo de recursos, por un lado, yo creo que las medidas han dado frutos. Costos de transacción, me voy a referir al final de mi presentación lo que tenemos que hacer porque es un desafío pendiente como sector. Tenemos ahora el tema del faltante estructural. El país lleva mucho tiempo diagnosticando el sector y este es un problema multicausal, con causas de diversa naturaleza y uno podría tener causas más próximas, causas más lejanas. Las causas ustedes las conocen bien, señor procurador. Yo creo que tuvimos históricamente fallas regulatorias, ya corregidas con el decreto 2702, que entre otras cosas va a impedir hacia el futuro que una situación como la de Salucop vuelva a ocurrir. No ocurrirá jamás, porque ya tenemos un régimen claro de inversión de reservas técnicas, que vuelvo y repito, no va a ocurrir. La ausencia de un régimen de inversión de reservas técnicas ocasionó en algunos momentos del sistema desviación de recursos, pero señor procurador, eso ya está corregido. Y corregido de manera definitiva. Y hemos tenido también problemas de corrupción, de ineficiencias y ya dije, de desviación de recursos. Cuando se habla de corrupción y de ineficiencias en el sistema, a mí me parece que a veces cada quien, según sus sesgos ideológicos, escoge la corrupción que le interese. Mi posición ha sido desde el comienzo, tenemos que entender las diferentes fuentes de corrupción en el sistema. Aquí llegaron recursos a las entidades territoriales para pagar por el régimen subsidiado, por allá a comienzos de la década pasada, que nunca se entregaron al sistema de salud. Nosotros hicimos un análisis con la señora viceministra, que usted conoce bien, doctor Mesa, hay 500.000 millones de pesos desviados por las entidades territoriales del sector. ¿Alguien habla de eso? ¿Ha habido alguna investigación? Nosotros le entregamos a la Contraloría anterior un informe detallado de esa desviación de recursos de las entidades territoriales. Nadie hizo absolutamente nada. Yo creo que eso también hay que tenerlo en cuenta. Los problemas de los hospitales públicos. A mí, sinceramente, me causa escozor y cuando lo vi en la prensa, señor procurador, hace aproximadamente 2 meses antes de que el señor interventor tomara la decisión necesaria de intervenir el Hospital San Jerónimo de Montería. Cuando sale el entonces gerente en la prensa a presentarse como una víctima del sistema de salud, sabiendo nosotros lo que estaba ocurriendo allí. Los problemas de desgreño administrativos que yo los vi, los problemas de clientelismo enquistados en ese hospital por años y no por décadas. Y se presentaba esto simplemente víctima de la CPS, el señor gerente. Tenía una disculpa perfecta, casi una mampara, un escudo para los problemas de corrupción que se estaban allí presentando. Y aquí no está la doctora Olga Lucía, pero ella lo presentaba como una víctima del sistema. Ese silencio ante esas formas de corrupción en lo público, a mí me inquieta, sinceramente.
el Hospital Departamental de Villavicencio, que tuvo que intervenir el señor el Hospital Federico Lleras Acosta en Ibagué. Lo que pasa con el Hospital Rosario Pumarejo de López en el Cesar. Hay un problema en el Hospital San Andrés, en el mismo departamento del Cesar. Todo el mundo dice, todo el mundo sabe lo que pasó allí y simplemente se presenta como una víctima del sistema. Lo que ha pasado en el Valle del Cauca con Cartago, con Buenaventura, con Palmira, con el Hospital Universitario del Valle. Problemas gravísimos de la descentralización, de funcionamiento de lo público que se presentan a la opinión pública como simplemente fallas del sistema cuando no lo son. Son fallas de la descentralización, de entidades mal manejadas, tomadas por lo peor de la corrupción y la politiquería regional. Nunca se presenta de esa manera. Yo creo que eso también hay que decírselo al país, y decírselo de manera clara, porque a veces estas instituciones encuentran excusas convenientes para esconder esos problemas. Y también, claramente, hemos tenido problemas con las EPS. Lo que pasó con Humana Vivir, liquidada por nosotros, lo que pasó con Sol Salud, lo que pasó con Saludcop y otras, son cosas que jamás debieron haber pasado. Pero tenemos que tener el panorama completo. Entidades territoriales, EPS e IPS públicas han estado inmiscuidas en este problema. Pero a pesar de todos estos problemas, si a mí me preguntan cuál es la causa preponderante detrás de estos problemas financieros, esto es restada las ineficiencias, restada la corrupción, seguimos teniendo un sistema que gasta más de lo que tiene, por un conjunto de razones. En parte como sociedad, creo yo, no hemos podido llegar a un acuerdo coherente en dos dimensiones que voy a mencionar en un minuto. Yo creo que algunos de ustedes saben que en algunos medicamentos, por ejemplo, para enfermedades raras, Ecolizumab, por ejemplo, Colombia tiene los consumos per cápita más grandes del mundo. Lo hablábamos ahora con el señor procurador. Vía tutela en la ciudad de Manizales tenemos hormonas de crecimiento, unos consumos per cápita, medicadas para niños. ¿Quién sabe con qué consecuencias para la salud pública? Pagadas vía tutela o vía recobros. Es un escándalo. Y eso se presenta como una falla del sistema. ¿Dónde están los mecanismos de autorregulación en ese tipo de excesos? Se lo decía también al procurador, hoy en día en Colombia el 30% del mercado de pañales para adultos es un mercado de reventa por tutelas exageradas, abusos sistemáticos al sistema de salud. Esto tampoco se conoce en la opinión pública. Abusos sistemáticos por parte, en este caso, de jueces, de médicos que prescriben pañales haciendo las veces de trabajadores sociales, en este caso, porque ellos tendrían que filtrar por la capacidad económica de la gente y de pacientes. Los temas de reventa de medicamentos que veíamos, doctor Néstor, en nuestra reunión el día viernes también, yo creo que los tenemos que tener en cuenta. Y digo todo esto y lo presento de esta manera porque yo creo que aquí hay una responsabilidad compartida por muchos agentes de la sociedad. Y lo primero que yo creo que tenemos que empezar a definir hacia el futuro, señor procurador, es un acuerdo sensato y razonable en dos dimensiones, muy difíciles, con consideraciones, si se quiere, éticas. Primero, ¿cómo vamos a incorporar la innovación tecnológica y los nuevos medicamentos? Claramente no vamos a ser capaces de incorporarlos todos. Claramente tenemos que centrarnos en aquellos medicamentos que sean costo efectivos. Claramente, como se hace en otros países, tendremos que tomar una decisión, no con el caso individual al frente nuestro, sino una decisión, por ejemplo, señor procurador, si un último, creo que hay un debate en la Argentina en estos días sobre el tema, en Inglaterra los debates se multiplican. Decía entonces que un último medicamento oncológico que vale su tratamiento 200, 300, 400 millones, pero que la evidencia que tenemos sobre la mesa nos muestra que sobre los medicamentos ya disponibles, pagados con recursos públicos, nos da 2 semanas de vida. 1,6, como es la discusión en Argentina en este momento. Prescribir ese medicamento es simplemente restarle recursos a la sociedad, pero es una discusión ética complejísima que no hemos sido capaces de abordar
no aborda en sus 400 y pico de páginas la sentencia TGT 160 y tampoco abordó de manera clara la ley estatutaria en salud, y vamos a tener que definirla el año entrante cuando se establezca el nuevo plan de beneficios de salud. Si no somos capaces como sociedad de tomar una decisión sobre qué vamos a incorporar y qué no, sobre cómo vamos a lidiar con un sistema de salud que gasta en promedio por habitante 20 veces menos que los de los países desarrollados, no podemos decir a todo que sí. Aquí tenemos demandas contradictorias, muchas veces los mismos que nos dicen que hagamos énfasis en lo preventivo nos dicen no se puede decir que no a nada. Simplemente es una posición facilista. Me recuerda a Orwell que decía la superficialidad emocional de que nunca tienen que tomar decisiones. Tomar decisiones es difícil, las tenemos que tomar. Y también tenemos que tomar otra decisión en una dimensión ortogonal a esta, y es que es salud. Yo creo que Colombia es el único país del mundo que paga pañitos húmedos, lociones, arrendamientos, choferes, niñeras con recursos del sistema de salud. Lo seguimos haciendo, señor procurador. Ustedes han sido tal vez la única institución que han puesto el dedo en esa llaga y han dicho, mira, aquí hay excesos. Que lo mucho más fácil es evadir eso. Suena justiciero, pero en el fondo está acabando con la salud de todos los colombianos. Ese tipo de excesos y abusos sistemáticos. Hasta ahí llega una primera parte y yo ya quiero empezar a ver las políticas. Entonces aquí es donde tenemos la dificultad. El señor superintendente va a citar a una reunión el próximo miércoles para mostrarle a la sociedad, señor procurador, cuál es el tamaño del hueco del pasado. Por este montón de causas, por este cúmulo de cosas distintas, aquí se acumuló una deuda, aquí se acumuló un deterioro patrimonial de las empresas pagadoras. Eso para todo el sector es de 5,3 billones de pesos. Ya tenemos ese cálculo, ese es el hueco, ese es el tamaño de la crisis financiera. 5,3 billones de pesos, doctor Mesa. Y eso es lo que tenemos que empezar a resolver, señor procurador, hacia adelante. Nosotros creemos que tenemos una estrategia bien pensada para resolver ese problema. Primero, señor procurador, usted sabrá que este tema no se resuelve de la noche a la mañana. Muchos nos dicen, yo entiendo a veces, tenemos muchas conversaciones con el doctor Juan Carlos, ustedes tienen grandes apuestas financieras. Esos 5,3 se parece a algunas de las cifras que ustedes mencionan, que nos paguen mañana. Imaginen que yo le digo a las empresas pagadoras, señores, ustedes tienen en el plazo de 6 meses que resolverme este problema. Y tienen que traerme todos los patrimonios, recomponerlos nuevamente y pagar todas las deudas, señor procurador, en 6 meses. Si yo digo eso de esa manera, simplemente lo que creo es una crisis sistémica, todo el mundo sale corriendo, le digo, ahí le dejo tirado, señor. Aquí necesitamos un derrotero de recuperación, una ruta para ir recuperándonos. No ha sido entendido de esa manera, pero el decreto 2702, que expedimos a finales del año pasado, lo que plantea es eso. Tenemos que recuperarnos, hay 5,3 billones de pesos que tienen que traerse al sector, tenemos que minimizar el uso de recursos públicos y vamos a plantear una ruta, una senda de recuperación de 7 años con metas volantes. Este año todo el mundo tiene que capitalizar el 10% del defecto, señor procurador, no sé si lo sabía, para ir resolviendo los problemas, ir resolviendo este pasado problemático con este cúmulo de causas distintas. Ese es el primer elemento de la recuperación. Una senda clara, reglas estrictas. Miren cualquier quiebra financiera, la del año 2008, ¿qué es lo primero que pasa? Usted tiene que tener reglas más estrictas de capital. Y la sociedad se reúne y dice, aquí hubo excesos, aquí hubo abusos, aquí hubo falta de regulación, reglas más estrictas de capital. Pero lo segundo, doctor Mesa, es transición. Nadie va a decir, estas reglas más estrictas de capital, usted las va a llevar a la práctica de manera inmediata. Transición. Entonces, reglas claras y transición, y tiene que haber un tiempo prudencial para resolver los problemas. Incluso entre quienes conocen de crisis financieras tienen una regla de oro. Dicen, una crisis generalmente tarda el doble en resolverse plenamente de lo que tardó en gestarse. Es difícil, ¿qué vamos a hacer? El segundo punto de la estrategia, como en todas las crisis financieras en toda parte, porque 7 años pueden ser mucho, porque la viabilidad de las instituciones está en juego, necesitamos mecanismos de liquidez que nos compren tiempo, que nos disminuyan las angustias.
Y ahí es donde creo que esto tampoco ha sido entendido plenamente. Señor Procurador, si esta crisis ocurre en el sector bancario, las cosas serían más fáciles seguramente. Las instituciones están consolidadas, hay un FOGAFIN, esto se vuelve la preocupación preponderante del ministro de Hacienda. Aquí no teníamos las instituciones para lidiar con este problema. Y lo que tuvimos que hacer fue crear esas instituciones. Por eso, entre otras cosas, se creó la subcuenta de garantías y por eso en la Ley del Plan Nacional de Desarrollo, en el artículo 68, se dijo esa subcuenta de garantías equivale a un FOGAFIN. Tiene todas las características que le da el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero a FOGAFIN. Y así fuimos teniendo instrumentos para recuperarnos. Pero no solamente son instrumentos teóricos, ya tenemos alguna aplicación práctica de esa ventanilla de liquidez, que son los créditos de tasa compensada de fin de tierra. Como no tenemos muchos recursos, señor Procurador, había 100.000 millones de pesos en saldos no compensados viejos del FOSIGA y utilizamos estos 100.000 millones de pesos para que con el sector financiero se convirtieran en 800.000 millones de pesos largos y así poder dar algunos alivios a las EPS para que ellos empiecen a pagar las cuentas y la situación financiera sea más tolerable mientras recorremos esa senda de la recuperación. La nueva EPS que está aquí ya recibió un crédito, dos créditos, creo que son 100.000 millones de pesos, uno con Bancolombia y otro con Sudameris. Hay un crédito que se le entregó a Sabia Salud, que también está aquí, con una entidad financiera pública, el IDEA. Comeva está esperando su crédito, en Sanar también, Salud también, y hay créditos al mismo tiempo para IPS. Señor Contralor, tenemos demandas de créditos del sector hospitalario, sobre todo privado, por 1,5 billones de pesos. Le hemos dicho de pronto al Ministerio de Hacienda que ojalá pudiéramos tener ahí algo más de recursos del sistema para tener unos mejores mecanismos de liquidez e ir comprando tiempo en la recuperación. Una discusión que hemos tenido con el doctor Juan Carlos. Ustedes a veces tenían reserva con los créditos, pero la demanda está allí. Los créditos tienen tasa compensada de 2 años de periodo de gracia. El Hospital San Vicente de Paúl, por ejemplo, en Medellín, donde la crisis ha sido bastante dramática, acaba de obtener un crédito de 40.000 millones de pesos con Bancolombia. Ellos dicen, ya estamos muy tranquilos y esto nos va a permitir comprar tiempo mientras nos pagan. Al mismo tiempo hicimos algo que fue difícil también y es conseguir mayores recursos del sector para ir saneando esas deudas. El doctor Mesa conoce bien todo lo que hemos hecho con las entidades territoriales, no se conoce tan bien lo que hemos hecho con las cajas de compensación. Entonces, en el mismo Plan Nacional de Desarrollo, liberamos recursos originados en el 4% para que las cajas de compensación con programas de salud paguen deudas y pudieran capitalizar. Ahí viene, por ejemplo, el tema de la nueva EPS. Sin esa autorización no se hubiera podido capitalizar y estaríamos en un problema financiero grave. Entonces, también como parte de la estrategia, en el primer elemento, tenemos mayores recursos para el sector. Buscándolos por toda parte, yo tengo aquí un resumen de que de las cajas de compensación solas han llegado 140.000 millones de pesos mal contados. Pero lo dice bien el señor Procurador, esta crisis no se resolverá si no somos capaces de lidiar con esos dos problemas acumulados, Saludcop y Caprecop. Y que yo quiero detenerme un poco en los dos temas, Saludcop y Caprecop. Desde la perspectiva del Ministerio de Salud, yo creo que a lo que nos corresponde a nosotros, señor Procurador, es resolver los problemas plenamente. Pero yo creo que para que estas decisiones y soluciones sean legítimas ante la sociedad, los organismos de control también deben actuar. La Fiscalía, la Contraloría, la Procuraduría. Y resolver ese pasado, y señalar las culpas, y poner el dedo en la llaga, y castigar a quienes obraron mal. Eso tiene que darse, y eso es un elemento importante para que todos estos procesos tengan legitimidad. Pero la labor nuestra es resolver los problemas. Y dijimos desde el comienzo que en el tema de Saludcop teníamos 3 o 4 objetivos preponderantes, principales, prioritarios. Usted lo dijo, señor Procurador, atender la gente, que la gente no quede desprotegida, pagar las deudas, proteger los derechos laborales de los trabajadores, tenemos más de 30.000 trabajadores, y minimizar el uso de recursos públicos. Eso no es fácil. Algunos de estos objetivos a veces entran en conflicto, pero eso fue lo que tratamos de hacer desde el comienzo. Con Saludcop nos dimos cuenta, señor Procurador, desde el comienzo, cuando por allá en el mes de enero de este año dijimos esto hay que resolverlo ya. Muchas veces quienes resuelven los problemas son quienes reciben las críticas. Pero yo he utilizado una frase aquí con mis funcionarios, yo digo, teníamos que tener el coraje para actuar y tomar decisiones. Lo vamos a hacer.
Y desde el comienzo dijimos, en el caso de Salucop, estamos ante un problema muy difícil, porque es un problema de una entidad muy grande o demasiado grande para caer. Teníamos un caso casi de libro de texto de riesgo sistémico, doctor Mesa. En este sentido, si Salucop deja de pagar sus deudas, la red de prestadores externa se va a ver afectada y afectará a la salud no solamente de los afiliados a Salucop, sino de todos los afiliados al sistema de salud. Y con Fogafín nos sentamos y hicimos una red de ese mapa sistémico, que incluye más de 4.000 instituciones en todo el país. Y fuimos conscientes claramente, casi en un mapa sobre el territorio de la gravedad de este asunto. Eso implicaba manejarlo con toda la prudencia y tomar decisiones que nunca van a ser populares, pero que tienen que ser responsables. Desde el comienzo, por razones que voy a mencionar en un minuto, que tiene que ver con Capeco, nos dimos cuenta que en el caso de Salucop no se trataba de distribuir los afiliados, iba a ser imposible para garantizarles una transición adecuada. Entonces íbamos a necesitar un nuevo vehículo. Y un vehículo que fuera de una naturaleza distinta. No podía ser una cooperativa, tendría que ser una sociedad anónima, porque ya lo dijeron ustedes, allí tenían que llegar recursos estatales de alguna manera. Y me voy a referir a ese tema en un minuto. Como también teníamos un problema complejo en otra EPS del grupo, Café Salud, y si no resolvíamos el tema de Café Salud íbamos a tener otro problema, y Café Salud era una sociedad anónima. Y la red de ambos coincidían. Dijimos, de pronto tiene sentido utilizar a Café Salud como vehículo, y tuvimos muchas discusiones. En todas las discusiones se dijo exactamente lo mismo, incluso muchos expertos, que es algo que el señor procurador menciona. Eso iba a crear suspicacia e inquietudes. ¿Por qué una empresa del mismo grupo? Y la razón, vuelvo y repito, es porque cumplía todas las condiciones y además nos permitía resolver el problema alterno, complejo también de Café Salud. Primer tema importante, vendrán juicios sobre la intervención. Generalmente lo que se dice es un momento cero, se intervino por aquí en el año 2011, mira el deterioro que se dio aquí. Pero las políticas públicas no se evalúan de esa manera. ¿Cuál es el contrafactual? ¿Qué hubiera pasado sin la intervención? En una empresa cuando se intervino se dio cuenta el problema que se estaba acumulando allí, con unas contabilidades falseadas y con problemas de gobernabilidad que ya se estaban acumulando. Claramente las intervenciones tan largas son problemáticas, pero por un conjunto de causas y razones de diversa naturaleza, la decisión tuvo que tomarse este año. Se pasaron entonces todos los afiliados a Café Salud, y yo creo que donde más inquietudes tiene la Procuraduría General de la República, de la Nación, es en la operación de los 200.000 millones de pesos. Y hay inquietudes de una doble naturaleza. Yo creo que hay argumentos más jurídicos y argumentos más de conveniencia. Yo quiero responder a los dos. El tema jurídico yo creo que tiene una trayectoria bastante larga, tanto con un decreto ley, que es el decreto ley que crea el ministerio, es el decreto ley que crea la subcuenta de garantías y le da a la subcuenta de garantías del FOSIGA este tipo de prerrogativas. Le permite a la subcuenta de garantías del FOSIGA hacer este tipo de operaciones financieras. Después hay otra ley, que es la ley del plan de desarrollo ya mencionada en el artículo 68, que vuelve a reiterar eso, y donde hace esta asociación entre la subcuenta de garantías del FOSIGA, Fogafín, trayendo a cuento el Instituto Orgánico del Sistema Financiero. Después hay un decreto que recoge todo, que es el decreto 1681, que le da ese mandato ya al Ministerio de Salud, y hay dos resoluciones. Toda esa trayectoria legal está ahí. Y todo eso está blindado legalmente, claramente documentado, con un expediente que tenemos listo y preparado, y se lo podemos explicar a todo el mundo en todos los escenarios, porque esto, sinceramente, creo yo, está bien hecho. Y segundo, señor procurador, usted dice dos cosas que me parecen donde yo tengo unas pequeñas diferencias. Primero, porque estamos comprando acciones. En las crisis financieras muchas veces lo que se hace son comprar acciones. Recuerden la polémica que se dio en el año 2008 en los Estados Unidos o aquí en el año 99. Es que usted capitaliza, compra acciones, opera el banco por un tiempo, después lo vende y recupera parte del capital invertido. Aquí ni siquiera hicimos eso, porque no son acciones, sino es una operación diferente, es un crédito
bonos convertibles en acciones, pero es un crédito. La naturaleza de la operación es una operación crediticia, donde nosotros estuvimos acompañados por todo el tiempo de bancas de inversión serias que hacían toda la proyección financiera para darnos certeza que en un plazo razonable, en este caso de una década, esa operación pudiera repagarse. Entonces no son acciones, es un crédito. Segundo, y tal vez lo más importante, los 200.000 millones de pesos, señor procurador y todos, se van a destinar a pagarles a los prestadores. Y eso era clave en la operación porque era la forma de generar confianza para que la nueva EPS pudiera decir, mira, aquí estamos pagando. Y que la red que había perdido la confianza en Saludcop retomara la confianza en Cafesalud, como lo dijimos alguna vez, doctor Orlando. Toda la plata de los 200.000 millones se va a ser utilizada para pagarles a los prestadores y contratamos para que no existiera toda la transparencia en esa operación, y así nos lo dijo Fogafín desde el comienzo, una auditoría, para que no queden dudas que se está favoreciendo a este o de pronto lo está perjudicando a aquel. Ya pagamos 20.000 millones de pesos, como usted lo mencionaba, señor procurador, con su interés en lo público, a hospitales públicos. 20.000 de los 200 se van a pagar a los hospitales públicos. Estamos terminando ese proceso de conciliación para que todo el mundo que debe estar pueda estar, y pagaremos de aquí a la semana entrante los 200.000 millones de pesos. Esto será un alivio importante para los prestadores. Los créditos de tasa compensada que mencioné ahora, si ustedes comienzan a sumar los 100 de la nueva EPS, los 150 de Comeva, que esperamos conseguir rápido, los 70 de Savia, todo eso se paga a los prestadores y va a ser un alivio financiero antes de terminar el año. Hacia adelante, yo creo que hay un reto grande con Cafesalud, de que este EPS se maneje bien. Hoy en día, la pregunta nos la han hecho una y otra vez, ¿de quién es Cafesalud? Cafesalud es de los acreedores y está siendo manejada por el Estado a través de un agente del señor liquidador que nos acompaña aquí en la audiencia. Lo que estamos haciendo es tener una junta directiva de lujo y hay un proceso en marcha para nombrar también un presidente de lujo. Tenía unos nombres aquí, no sé si mencionarlos, Norman. Juan Mario Lacerna, Jorge Hernán Cárdenas, ya aceptaron hacer parte de la junta directiva. Y así vamos a tener una junta directiva con los mejores profesionales, gente por fuera del sector, con conocimiento y sin ninguna tacha ética, porque del buen funcionamiento de Cafesalud depende también el buen funcionamiento del sistema de salud en Colombia. Viene el tema de Caprecom, también muy complejo, muy difícil. Caprecom no era una sola empresa, yo creo que era 32 empresas distintas, cada una manejada regionalmente con criterios que no siempre eran los mejores o los más detallados. Cuando yo entro al ministerio, por allá en el mes de septiembre del año 2012, y empezamos a analizar la situación de Caprecom, y vimos que desde ese momento era inviable financieramente. Yo hablé con Norma Julio, ella era viceministro, llevamos el tema a la presidencia de la República, me acuerdo en su momento, y ya en ese momento la liquidación de Caprecom era más o menos inevitable, señor procurador, desde septiembre del año 2012. Pero en ese momento teníamos una crisis de tal magnitud, usted la recordará, doctor Mesa, en el régimen subsidiado, que era imposible distribuir los afiliados. No teníamos el decreto de movilidad, que después le permitió a la CPS del contributivo también jugar un papel en el régimen subsidiado. Tratamos de mejorar la administración, de tener más transparencia en los procesos. Pero allí, de alguna manera, concurren todos los vicios de nuestro país. Clientelismo y falta de control del gobierno nacional, muy difícil. 32 regionales más o menos independientes, muy difícil de administrar, un diseño terrible. Cuando sacamos el decreto 2702, nos dimos cuenta que capitalizar a Caprecom costaba entre 2 y 3 billones de pesos. Y tuvimos una primera reunión con el ministro de Hacienda, recuerdo por allá en el mes de marzo, donde ya desde entonces era inevitable la liquidación y comenzamos a trabajar en esa liquidación, en los escenarios de distribución de afiliados, en el decreto de liquidación que ya está listo, falta una coma aquí, una coma allá,
Doctor Mesa y señor Procurador, ustedes nos han criticado y a veces yo creo que entiendo el motivo de sus críticas cuando dicen por qué anunciaron esta liquidación tan tempranamente. Eso iba a afectar seguramente a los afiliados. La gente iba a empezar a negarles servicio. El problema era que en las conversaciones con el Ministerio de Hacienda ellos nos dijeron nosotros no podemos asumir las deudas como nación, necesitamos una autorización legal. Entonces tuvimos que ir primero en la discusión del presupuesto general de la Nación y después se decidió, por razones técnicas, no estar allí, sino en el proyecto de endeudamiento, a un debate público en el Congreso que le diera a la Nación la autorización para asumir las deudas de Caprecom. Entonces es imposible uno dar un debate público sin enfrentar la realidad ya insoslayable y la liquidación. Esto es, teníamos que ir ante el Congreso y tener un debate o una controversia pública sobre la liquidación de Caprecom, y eso nos llevó a ese punto que ustedes han señalado en parte con razón. Desde entonces yo le dije al señor superintendente, los mensajes tienen que ser fuertes y vehementes de que no se puede afectar a la gente. Y miren cosas de las que nos dimos cuenta que nos pasaron, que yo encuentro francamente inaceptables. Una empresa social del Estado de una ciudad grande de nuestro país estaba recibiendo la cápita de Caprecom. ¿Cuánto va? La recibía, pero no tenía contrato, pero en todo caso Caprecom le decía, sin contrato, yo le mando la cápita para que me atienda la gente. Y el señor gerente de esa empresa social del Estado decía, no, yo no atiendo a la gente de Caprecom porque de pronto va a llegar un liquidador más adelante y como yo no tengo contrato me va a decir, esa plata que usted me pagó, yo se la voy a descontar de sus acreencias. Y decidió no atender la gente. No atender la gente, basado en una preocupación de ese estilo, en una empresa pública, es algo inaceptable. Yo cuando supe eso, se estaba presentando en muchas partes del país, le dije a nomás Julio, llame a ese señor. Eso sí me parece que desde un punto de vista, si se quiere, ético, inaceptable. Y así teníamos muchos comportamientos en todo el país. Yo sinceramente no entiendo ese comportamiento por parte de empresas públicas. Pero bueno, es parte de la realidad de nuestro sector y yo creo que con el señor superintendente hemos transmitido este mensaje para que atienda a la gente. Viene el tema de los 500.000 millones, y usted lo menciona, señor Procurador, y nos dice de pronto es insuficiente. Ustedes conocen la situación fiscal de nuestro país. Cuando nosotros empezamos a tener el diálogo con el Ministerio de Hacienda sobre la necesidad de la autorización, el ministro de Hacienda fue enfático en lo siguiente, desde el comienzo. Tiene que haber un tope. Yo no puedo tener un artículo que diga autorizo a la Nación a asumir las deudas de Caprecom con entidades públicas y privadas y lo deje así, suelto. Eso incluso va a tener implicaciones sobre la percepción de riesgo de Colombia en los mercados internacionales. Y tuvimos una discusión que no termina porque la tendremos mañana en el Congreso, en su último round, por decirlo de alguna manera, sobre ese tope de 500.000 millones de pesos. Y siempre yo lo percibí de la siguiente manera, señor Procurador, 500.000 millones más los activos de Caprecom, que son algo así como 800.000 millones, nos da para trabajar perfectamente el año entrante. Cuando ya hayamos auscultado las necesidades y tengamos un mejor cálculo, seguramente se tendrá que aumentar esta cifra. Pero poniéndome yo en los zapatos del ministro de Hacienda, yo creo que él tiene razón. Va a haber una discusión mañana en el Congreso seguramente y yo le entiendo para aumentar ese valor, pero eso es una decisión política en un buen sentido que tendremos la oportunidad de dar mañana con todos los argumentos del caso. Aquí también está la persona que se va a encargar del proceso de liquidación de Caprecom, doctor Felipe Negret. Y yo creo que su experiencia, señor Procurador, su conocimiento, yo creo que nos va a llevar a que esto no se va a demorar 5 años. Yo creo que esperemos en los dos casos que este sea un proceso expedito, bien hecho, como lo demostró el doctor Negret, por ejemplo, en el caso del Seguro Social. Quiero volver entonces a los argumentos. 5,3 billones de pesos de efecto y una estrategia con esos 5 elementos. Las reglas claras para la recuperación, los instrumentos de liquidez, los mayores recursos y una estrategia bien pensada, lista para los problemas más complejos del sistema que se llaman Salud Pública.
Yo creo que ya he hablado más de la cuenta, podría explicar otras cosas, pero quiero simplemente terminar con la otra parte de la estrategia, siendo ya telegráfico. Y es que vamos a hacer como sociedad para tener contratos sociales más coherentes y que esto no vuelva a ocurrir hacia el futuro. Yo también quiero decir lo siguiente, nosotros hemos puesto en práctica una política farmacéutica, doctor Mesa, que yo creo que ha sido reconocida. Controlamos los precios de los medicamentos, le ahorramos aproximadamente $1 billón al año al sistema de salud. Queremos tener competencia en los mercados farmacéuticos, en particular en los mercados de biotecnológicos, que hoy en día son el 30-40% del gasto farmacéutico. Nuestro decreto sobre condiciones de mercado o registro sanitario para biosimilares es un decreto que es hoy mirado con curiosidad en todo el mundo. Ustedes lo ponen en Google y está traducido en todos los idiomas, es estudiado y escudriñado por todos los países porque es una norma pionera. Nuestras normas, por ejemplo, de fortalecimiento de la puerta de entrada, que mandan la simultaneidad de los procesos de registro sanitario, regulación de precios y análisis de costo-efectividad. Yo creo que también son fundamentales, están en el plan de desarrollo y la reglamentaremos el año entrante y nos permiten fortalecer esa puerta de entrada y tener lo que yo he llamado en diversos escenarios capacidad de discernimiento, porque como dije al comienzo de mi presentación, no podemos pagar por todas las últimas tecnologías. Ayer veía, este es un tema interesante, la revista Semana. Tiene una entrevista con un médico especialista sentado al lado de su robot Da Vinci. Y dice, el sistema de salud paga solamente por cirugías con este robot, cirugía robótica, en el caso de cáncer de próstata para hombres, y decía, ¿por qué no se paga para mujeres? Y hablaba de una supuesta discriminación. Si ustedes miran el costo-efectividad, se ha dicho, eso funciona muy bien para el caso de cáncer de próstata para hombres, en el caso de mujeres cuesta mucho más, y lo que aporta es absolutamente marginal. Y existía la queja de por qué estamos discriminando a las mujeres, no es eso. Estamos simplemente basada en medicina, en evidencia, diciendo cuándo debe usarse y cuándo no debe usarse. Y si seguimos pensando que podemos pagar por la última tecnología, por todos, sin ningún apego a la evidencia, esto no va a funcionar. Nuestra política farmacéutica, nuestras normas de fortalecimiento de la puerta de entrada, y lo otro apunta a eso. Hay una pregunta sobre ingresos. Le hicimos la propuesta a la misión tributaria sobre los impuestos a las bebidas azucaradas. Estamos enviando el día de hoy otra propuesta interesante, ya discutida con el Ministerio de Hacienda, sobre el aumento de los impuestos al tabaco, para garantizar ese doble objetivo de salud pública y de mayores ingresos al sector, que yo diría, doctor Mesa, en un cálculo a mano alzada, después lo podemos mirar en los escenarios que tenemos financieros, que el sector necesita aproximadamente un punto del PIB adicional en una perspectiva de 5, 7 años. Esa también es una pregunta. Ojalá tuviéramos más tiempo para que con el señor viceministro Fernando Ruiz presentáramos todo lo del modelo de atención y las diferentes rutas que estamos pensando para hacer énfasis en la medicina preventiva, como ustedes dicen. Tenemos retos emergentes, ustedes saben lo que ha venido pasando con esa correlación entre cambio climático y salud. El tema del Zika y la nueva evidencia, por ejemplo, que tenemos en Brasil sobre esa correlación entre el virus de Zika y microcefalia y otros problemas neurológicos son nuestra preocupación preponderante en este momento, la más grande que yo tengo. Para eso necesita fortalecer los modelos de atención. El Ministerio está trabajando como no lo había hecho en esos modelos de atención que presentaremos también en su momento. Esta semana tenemos una reunión el día jueves para examinar el aumento de la unidad de pago por capitación para el año entrante, donde vamos a incorporar el tema de la tasa de cambio de la UPC. Tenemos una reunión, señor Procurador, el día jueves, vamos a incorporar el tema de la tasa de cambio, que es una preocupación del sector. Y yo quiero presentarles este panorama hacia el año entrante, donde hay la confluencia de las diferentes fuerzas. Tenemos una disminución de los ingresos fiscales por la desaceleración de la economía. Tenemos un aumento del régimen subsidiado vis a vis el régimen contributivo como consecuencia de la desaceleración de la generación de empleo en la economía. Tenemos un escenario de mayor inflación y mayor devaluación que nos preocupa. Y hemos venido teniendo un escenario de aumento de frecuencias que es complejo. Si uno junta, hay mayores necesidades y una desaceleración en el crecimiento de los recursos del sistema de salud, que son fiscales y parafiscales. Eso es difícil.
Y el sistema de salud en algún momento lo que podía hacer cuando se venía una crisis financiera, por ejemplo en el año 99, era decir, no afilio más gente en el régimen subsidiado. Eso ya es imposible socialmente y jurídicamente por la ley estatutaria en salud. Estamos pensando que podemos acomodar hasta un aumento de UPC del 8-9%. Si los cálculos no muestran un aumento por encima, ya tendríamos que tener una conversación más difícil con el Ministerio de Hacienda porque los recursos no alcanzarían. Y vuelvo y repito, tenemos entonces, señor Procurador, hay menores contribuciones o menor crecimiento en las contribuciones por la desaceleración del empleo, menor dinámica en los ingresos fiscales, crece más el subsidiado con respecto al contributivo y fuera de eso nos dispara la inflación. No es un escenario fiscal para el sector fácil el del año 2016. Pero yo creo que nosotros tenemos esta situación bien estudiada, yo no diría controlada porque es difícil. Y quisiera que entendieran entonces ya para terminar las preguntas como preguntas que hacen énfasis en resolver, políticas que hacen énfasis en resolver el pasado, en la estrategia financiera que le describí, y un conjunto de políticas que hacen énfasis en resolver el futuro o evitar que estos problemas se den. Dentro de esas, tampoco tengo tiempo, quisiera también describirles la nueva definición del plan de beneficios en el contexto de la ley estatutaria, que es uno de los retos para el año entrante, lo que estamos pensando en ese sentido para tener mayor coherencia, desalinear los incentivos más perversos y pagar por lo que es socialmente provechoso, no por todo, y garantizar al mismo tiempo esos dos objetivos de sostenibilidad y beneficio social, que son uno intrínseco, otro intermedio de objetivos que tienen que cumplir todos los sistemas de salud. De pronto me extendí más de lo que debería, pero yo creo que son difíciles las preguntas y muchas gracias, valía la pena hacer un resumen. Sí, muy buena la pregunta porque estos tres actores juegan un papel fundamental. Empiezo de atrás para adelante. Comeva. Comeva viene haciendo cambios internos de fortalecimiento de su modelo de atención que también tendría que cambiar. Y lo que ha descrito Comeva es lo siguiente. En el fondo, los problemas de Comeva tienen esa naturaleza financiera, que con el crédito de tasa compensada de 150.000 millones, con la capitalización ya acordada y aprobada por la Asamblea de 100.000 millones, y con unos acuerdos de capitalización con los prestadores por 150.000, entonces estamos hablando de 400.000 millones, los problemas financieros se van a atenuar de manera sustancial y eso les va a dar a ellos tiempo para dedicarse a algo importante, porque la angustia de la caja no los deja, generar confianza en su red de prestadores y consolidar un mucho mejor modelo de atención. Como el tema de Comeva es preocupante, el señor superintendente tiene con ellos un plan de recuperación, un programa de recuperación que nosotros monitoreamos de manera permanente. Yo me tengo que reunir con Comeva 2 veces al mes para monitorear esto, examinar lo que está ocurriendo. Pero, doctor Mesa, lo importante es que ya tenemos aquí luz al final del túnel en el tema financiero. Porque es que si usted arrastra ese tema financiero, la forma como usted va a abordar a los prestadores y cómo va a construir su red y cómo va a gestionar la salud de sus afiliados es imposible. Porque es básicamente lidiando con que me cerraron aquí, entonces tengo que ir a abrir allá, entonces no tengo contrato con este. Ese es el tema que esperamos que en Comeva cambie y cambie a partir del año entrante de manera sustancial. Ese es Comeva. José Fernando, usted quiere responder el suyo, pero yo si quiere respondo el de Café Salud. Usted lo dice bien, si no mejoramos el modelo de atención, si no somos capaces de disminuir esa tasa de siniestralidad que está por el lado del 103-104%, abrimos una salida financiera, se cumplen los indicadores por un tiempo y esto nada va a pasar. No lo mencioné en la presentación, pero cuando se entregan los 200.000 millones de pesos hay un convenio de desempeño. Y ese es el convenio de desempeño que nos va a dar la ruta de recuperación de Café Salud. Pero usted lo dice bien, doctor Mesa. Aquí necesitamos un modelo de atención distinto, necesitamos una forma diferente de hacer las cosas. Lo importante de todo es que si no hubiéramos dado este paso, esto jamás hubiera podido empezar a resolverse. Uno de los problemas de Saluco Café Salud era que esa red propia había comenzado un proceso de obsolescencia tecnológica y en el fondo se estaba convirtiendo en un lastre para la EPS. Costaba mucho y hacía poco. Es este proceso de fin de la intervención
de comenzar a pagar, de darle certeza jurídica a los procesos y de entonces poder llamar capital privado, lo que nos va en el tema, por ejemplo, de la prestación, permitir empezar a superar esa obsolescencia tecnológica, tener equipos en muchas de sus clínicas de la red propia que no tenían. Y allí se está trabajando en un modelo distinto, en parte con el ministerio, sobre todo haciendo énfasis en tener un primer nivel más fuerte. Ese es un desafío. Que el éxito está garantizado, yo para qué voy a decir una cosa diferente. No lo está. Es un reto que tenemos todos como sector, como sociedad. Estamos tratando de reclutar la mejor gente, de hacer los acompañamientos como se debe. Sabemos que el sistema se está jugando la vida aquí. Pero tal vez lo importante es que la peor situación posible era la situación en que estábamos. Era una inercia, un deterioro de todos los días. Había que dar este paso para empezar a poder resolver los problemas. El otro gran actor del sistema, usted lo dice bien, con el traslado de un número grande, entre 700 y 800 mil millones de pesos de los afiliados de Caprecon, es la nueva EPS. Doctor José Fernando ha sido claro en sus declaraciones públicas de que ellos están preparados. Nosotros hemos tenido varias discusiones con él, con su junta directiva, hemos examinado esto en todas sus dimensiones. La preocupación suya, doctor Mesa, es que esto vaya de pronto a afectar no solamente a la gente que llega de Caprecon, que yo estoy seguro que va a estar mejor atendida, sino a los otros afiliados a la nueva EPS. José Fernando, ¿nos quiere dar un parte de tranquilidad? Gracias.